pasó con este curso, entre más poco veo. ¿Será que solo 4 se van a graduar? O no pudieron venir de vacaciones. Qué bárbaros. Se quedaron todavía en las playas, a saber. Uy, David, qué sueño, Dios mío, qué barbaridad. Génesis Gabriela. María José Enríquez. Presente. Presente, profe. Listo. Jaslyn. David. Presente. Denzel. Presente. Elmer. Luis. Eugenia. Ok, bien. Listo. Chicos, ¿cómo les fue con la tarea de química? ¿Lograron terminar? ¿Sí? A estas alturas, David con Denzel, ¿qué sucede? Que me están subiendo demasiado tarde las tareas. Ajá, chicos. Ok, me entregaron la tarea hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos. Estamos bien por los momentos. Amor y paz con ustedes. Vamos a ver la tarea número 2. Tenemos también tarea 3. Solo tengo 3 personas que han entregado la tarea 3. Elmer, María José y David. Ajá, Denzel, ¿qué piensa? Tarea 4, solo tengo una persona que me ha subido la tarea y es María José Enríquez. ¿Y los demás? ¿En qué estamos, jóvenes? ¿En qué estamos? Ajá, Denzel, David, Génesis, que no me ha presentado ninguna tarea, ¿en qué estamos? La otra semana no les voy a permitir que me estén subiendo tareas, porque la otra semana es semana de evaluación. Y ustedes bien lo saben que es semana de examen. Ajá, y entonces, ¿qué pasa? Ok, chicos, después no se vayan a quejar de la nota porque no me están respondiendo con las tareas. Y si en esta semana no suben las tareas, pues lo siento mucho, pero la otra semana yo no le estoy permitiendo que me suban tareas. Ok, bien, vamos a la clase de de química y ya terminamos de ver todo lo que es hidrocarburos, halogenuros y todo lo que es con respecto a ese desarrollo. Entonces, chicos, ya el día de hoy vamos a empezar a inculcar y a ver lo que es la bioquímica. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de la bioquímica o qué es la bioquímica? Ok, nosotros establecemos que la bio es ¿qué? ¿Qué creen que sería bio? De vida. Química es toda la estructura de la materia viva, orgánica e inorgánica. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros vamos a empezar a ver un poquito con respecto a la bioquímica. ¿Qué es la bioquímica? Ok, entablamos qué es la bioquímica. Cuando nosotros hablamos de la bioquímica, chicos, estamos hablando de todos los organismos y estructuras, moléculas, macromoléculas, átomos, sustancias químicas, entre otras. Pero prácticamente la bioquímica es el estudio de la ciencia de los procesos químicos de los seres vivos, o sea, las reacciones químicas que tenemos los seres vivos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿cuál es el estudio de la bioquímica? Tiene que ver relacionada a la biología o a los niveles de organización de la biología con respecto a los subátomos, nivel atómico, nivel molecular,
nivel celular, nivel de ecosistemas, nivel de población, nivel de comunidad, todo nivel de sistemas, nivel de órganos, entre otros. Nos quedamos como que muy cortos con los 10 niveles biológicos que tenemos en ese estudio de la bioquímica. A partir de eso, ¿cómo nosotros podemos definir la bioquímica? Bueno, jóvenes, la bioquímica es como la ciencia que estudia todos esos procesos químicos en lugar de los seres vivos. ¿Cuál es el objeto del estudio de la química? Bueno, los objetos que tiene la bioquímica, jóvenes, es la composición química de los seres vivos, o sea, a través de las biomoléculas. ¿Y cómo se componen las biomoléculas? A través de los átomos y subátomos para nivel molecular. Tenemos las relaciones que se establecen entre dichos componentes, o sea, la interacción de estos niveles, por ejemplo, nivel de población, de ecosistema, nivel de órganos, nivel de tejido. Entonces, a partir de eso, nosotros ya tenemos una interacción de componentes establecidos en la bioquímica. También es la transformación de los seres vivos con el proceso del metabolismo y la regulación de dichos procesos de la fisiología. A partir de eso, cuando nosotros hablamos de la bioquímica, ¿cómo surgió todo esto que tiene que ver la bioquímica? Pues la bioquímica, jóvenes, es una ciencia empírica y por lo tanto su desarrollo está ligado a la observación y a la experimentación para generar conocimientos bioquímicos que utiliza el denominado conocimiento método científico. ¿Cuál es el método científico? Bueno, el método científico, según lo que es el Oxford English Dictionary, estableció que un método científico era el procesamiento que está caracterizado por la ciencia de fenómenos naturales, a través de la observación, a través del conocimiento, a través de la interacción, a través de las reacciones, a través del metabolismo, a través de mediciones, experimentaciones, sistematizaciones, entre otros. Pues, ¿qué es el método científico? Pues ustedes se van a empapar del método científico el otro semestre con respecto a lo que es la clase de diseño gráfico, que tiene que ver bastante en relación al área de las ciencias naturales. A partir de eso también, cuando hablamos del método científico, sustenta dos pilares fundamentales. El primero es la reproducibilidad, que es decir, la capacidad de repetir determinados experimentos, ya sea en un lugar, con otra persona, basada a una comunidad, a cuánto nivel de población, a cuáles son los resultados obtenidos. Entonces, a partir de eso se basa a través de artículos científicos. Ya el segundo pilar es la refutación, o sea, ¿qué queremos decir nosotros? Si es aceptable nuestra investigación científica, si no es aceptable y va a ser rechazada, si tiene que ver o tenemos argumentos con pruebas de hipótesis, entre otros. Entonces, ¿cómo se llegó o cómo se logró lo que era la bioquímica? Pues a través de investigadores que utilizan el método hipotético y deductivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que proponemos algo, pero también tenemos que deducir esa actividad de una práctica científica. ¿Qué es la vida? Bueno, que cuando nosotros hablamos de la bioquímica, entablamos lo que es, ¿qué es la vida? Cuando nosotros hablamos sobre la vida, jóvenes, ¿qué me podrían decir ustedes? Para ustedes, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida para ustedes? Vamos a ver. Chan, 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 se me callaron. ¿Qué pasó? Vamos, ¿qué es la vida? Jóvenes, ¿qué es la vida? ¡Qué barbaridad! La vida es la vida, me van a decir ustedes. Eso es, la vida es poderme levantar y poderme dormir. Y si me levanto a las 2 de la tarde, es vida. ¿Ustedes creen que eso es vida? No.
Ok, jóvenes, la vida, chicos, ya en términos científicos, qué bárbaros, qué bárbaros. Ya hablamos de que varios biólogos durante siglos empezaban a preguntarse en sí, ¿qué es la vida? ¿Qué significa la vida? ¿Cuál es la sencillez de la vida? Bueno, pues la vida es prácticamente la dificultad de alinear la naturaleza con los seres vivos, o sea, los animales, las plantas, los seres vivos, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos relacionamos, cómo interactuamos relacionándonos con demás personas, pero a partir de eso es estableciéndolo a nivel biológico. Pero ya cuando hablamos de la bioquímica es el solapamiento aparente entre algunas propiedades de la materia y la inanimada, o sea, que quiere decir más que todo cómo nosotros interactuamos con otras personas, cuál es nuestro sistema de organismo, cuáles son las consecuencias de ciertas propiedades intangibles, la explicación de los movimientos, la explicación sobre la reproducción, adaptación, radioactividad, estímulos internos. Por ejemplo, cuando nosotros nos quemamos, cuál es nuestra reacción, cuáles son los sistemas de reproducción. A ver, jóvenes, ¿cuáles son los sistemas de reproducción? Les voy a dar un coscorrón si no me responden. ¿Cuáles son los sistemas de reproducción? Les voy a traer un niño de kinder. Ya vi, el niño de kinder contesta más rápido que ustedes. ¿Cuáles son los tipos de reproducción, jóvenes, de los seres vivos, de los seres humanos? Dios mío, ¿qué pasa con ustedes? O sea que todo lo que me calillé el año pasado no sirvió. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver, María, ayúdenos. Sexual y asexual. Eso es en los animales y en las plantas. Pero el tipo de reproducción en los seres humanos, jóvenes. Ay, no, no sé. Ustedes me... Profe, no sé si usted no es verdad, pero Ajá. nace. No. Jóvenes, ¿cuál es el tipo de reproducción de los seres humanos, chicos? ¿Cuáles son los tipos de reproductor? A ver si así entienden. Masculino y femenino, jóvenes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Si ustedes, más que ustedes, tienen que conocer de ellos. Entonces, chicos, a partir de esto también se establece lo que es la bioquímica, desde que traemos a un ser al mundo. Ya es a partir de la reproducción, esa adaptación, ese crecimiento de lo que es un embrión. Entonces, a partir de eso se gestiona como lo que es vida. Ahora bien, gracias a todos esos experimentos, jóvenes, de la bioquímica investiga o biológica actual, organismos que rigen a las mismas leyes tanto como químicas y físicas. Y por ejemplo, ¿cómo relacionamos qué es la vida? Bueno, la vida es compleja y dinámica, la vida es organizada y sustenta a sí misma, la vida es celular. ¿Por qué es celular? Porque nosotros jóvenes, los seres vivos, estamos compuestos por pequeñas células y dentro de esas pequeñas células tenemos dos tipos, célula procariota y célula eucariota. Las procariotas, jóvenes, se encuentran las bacterias y las archeobacterias. Y dentro de las células eucariotas comprenden lo que son animal y vegetal. Tenemos que también la vida se fundamenta en la información, o sea, en la información genética, en la información de sistemas, de órganos, entre otros. Y tenemos que la vida se adapta y evoluciona, claro que sí. ¿A través de qué? A través del sistema de reproducción. A partir de eso, jóvenes, pues aquí tenemos lo que son las biomoléculas dentro de lo que son la bioquímica. Pues los seres vivos están formados por miles de moléculas diferentes, ya sean orgánicas
o inorgánicas. El agua es una molécula inorgánica. Se supone que tenemos entre el 50 y el 95% del peso de una célula. Y los iones son sodio, potasio, magnesio, calcio y que pueden representar también hasta el 1% de otras sustancias o seres vivos. Tenemos las moléculas orgánicas que están formadas principalmente por 6. ¿Y cuáles son esas moléculas orgánicas? Bueno, nosotros estamos compuestas por carbono, claro que sí, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, y que ellos, jóvenes, a partir de eso minimizan y trazan determinados elementos químicos, tales como metálicos y no metálicos. Esto es a partir de la tabla periódica y que vimos en química. A partir de los átomos, jóvenes, los elementos más comunes de los seres vivos pueden formar con facilidad enlaces covalentes, pueden ser estables o no pueden ser estables, pero a través de estas, jóvenes, elementos covalentes van a distribuir las proteínas y que son importantes para lo que es el desarrollo de la bioquímica y para los seres vivos. Entonces, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas que están constituidas en las células y que a partir de eso se forman a través de lo que es el ADN y parte de lo que es el ARN. Ahora bien, ¿qué vamos a estudiar nosotros, jóvenes, con respecto a la bioquímica? Bueno, hasta que nos alcance el tiempo. Pero vamos a ver lo que son proteínas, lípidos, carbohidratos y parte de lo que son vitaminas y ácidos nucleicos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, terminamos nuestra primera diapositiva con la inducción de lo que es la bioquímica. Bien, ¿estamos bien hasta aquí, chicos? Ay, vamos a ver. Ok. No se me duerman, no se me duerman. Ok, entonces, chicos, vamos a ver un nuevo tema. Ay, Denzel, qué barbaridad. Se traspasó por la ventana con ese gran sueño. Ok, cuando hablamos nosotros, jóvenes, con la bioquímica, como dijimos, íbamos a ver el estudio de las biomoléculas. Y esas biomoléculas están constituidas por lo que son las proteínas y ácidos nucleicos. Dentro de las proteínas, jóvenes, tenemos aminoácidos, estructuras primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias. Ya cuando hablamos del ácido nucleico, estamos hablando del estudio y sintetización de los códigos o material genético como lo que es el ADN y el ARN. Ahora bien, las proteínas, jóvenes. ¿Qué son las proteínas? Pues las proteínas son macromoléculas más abundantes en los seres vivos, formadas a partir de 20 aminoácidos e incluso hay más de 20 aminoácidos, pero los más estables, jóvenes, son los 20 aminoácidos. Aminoácido quiere decir del grupo carboxilo, que ya lo estudiamos, jóvenes, y un grupo amino. Entonces, a partir de eso se llama aminoácido, que está constituido por un grupo carboxilo y un amino. A partir de eso, ¿cuáles son las funciones que ejercen las proteínas? Bueno, muy diversas funciones. Tienen enzimas, propiedades catálicas, tienen función estructural. ¿Pueden almacenar? Claro que sí. Las proteínas tienen un almacenamiento interno. También protección inmunológica, receptoras de señales y transportadoras. Y también ellas son que captan, o sea que son receptoras. Entonces, a partir de eso, ¿cómo se establecen las proteínas? Pues las proteínas, chicos, ya habíamos hablado como lo que es primaria, secundaria y terciaria. Permítanme. Entonces, jóvenes, a partir de eso tenemos las 4 estructuras que están constituidas dentro de lo que son las proteínas. Ahora bien,
Cuando nosotros hablamos de proteínas, nosotros tenemos que conocer cuáles son esos alimentos que están constituidos por las proteínas. Por ejemplo, carnes blancas, lo que es el pescado, el queso, carnes rojas, la leche. Entonces, a partir de eso, nosotros ya hablamos de proteínas. Denzel, como se me está durmiendo, menciónenme 5 ejemplos, Denzel, con respecto a cuáles alimentos podrían estar constituidos con proteínas. Jansly, hasta hoy se apareció. ¿Por qué se aparecen hasta ahorita? Al igual de Eugenia. Profe, que tuve problemas de conexión. Ya Ok. estaba en la mañana, pero entré de nuevo. Eugenia, ¿por qué hasta ahorita se conecta? Porque, No le escuché, Eugenia. porque se me había apagado el celular y lo puse a cargar. Ok, listo. Bien. Entonces, Denzel, ¿ya pensó cuáles podrían ser esos 5 alimentos que nos recomendaría usted que tienen proteínas? Sin buscar en San Google. La leche, profe. No, pero la leche ya dije. Permítanme, chicos. Ajá, dígame. Las semillas, ¿como cuáles semillas podrían tener proteínas? ¿Será que el cacahuate tiene proteínas? ¿Será que las semillas de La ayote? avena. La avena, la almendra, entre otras. Ok, entonces chicos, a partir de eso, nosotros establecemos lo que son parte de los aminoácidos, como ya les decía, el estudio de las proteínas. Cuando nosotros hablamos, jóvenes, de los aminoácidos, necesito que presten bastante atención porque esto es con respecto a la tarea de la guía que tienen, que si la vinieron a sacar, pues ustedes sabrán de qué les estoy hablando, ¿ok? Entonces, a partir de eso, jóvenes, la fórmula general de un aminoácido es lo siguiente. Como mis muchachitos son expertos en lo que son los hidrocarburos y parte de todo lo que vimos con lo que son alcoholes, fenoles, éteres, ácidos carboxílicos, aminas, nitrilos, pues bueno, la estructura de la proteína, jóvenes, está constituida por lo que es un ácido carboxílico, está constituido por una cadena lateral, un aminoácido, un átomo de hidrógeno y que la cadena de carbono es alfa. A partir de eso, chicos, también nosotros establecemos que nosotros podemos hablar de un enlace peptídico. Cuando hablamos de un enlace peptídico, presten atención porque no lo voy a volver a explicar. Cuando nosotros hablamos de un enlace peptídico, es la unión de 2 o más cadenas de aminoácidos y que la ruptura del enlace peptídico va a ser a partir del grupo amina. Ese grupo amina, jóvenes, se va a unir a la otra estructura de carbono y se va a formar un enlace peptídico. ¿Y cómo se forma el enlace peptídico? Está constituido por lo que es un grupo carboxílico y un grupo amina. A partir de eso se establece lo que es un enlace peptídico. Ahora bien, dentro de las estructuras de los aminoácidos hay 20 estructuras. Tenemos la glicina, analina, permítanme.
Entonces, chicos, cuando les hablaba de lo que son las proteínas, estábamos hablando de aminoácidos. Y los aminoácidos se constituyen en 20. La glicina, analina, valina, leucina, isoleucina, leucina, entre otros. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se está formando lo que son los aminoácidos. Dentro de los aminoácidos, chicos, también tenemos los polipéptidos y tenemos las proteínas. Ahora bien, tenemos la unión de 10 enlaces peptídicos. ¿Por qué 10 enlaces peptídicos? Entonces, a partir de eso, podemos decir que está constituido por 10 proteínas que se van a enlazar. Ahora bien, ¿cuál es el componente del ácido o lo que son los aminoácidos y cuál es el enlace peptídico? Pues tenemos un aminoácido. Si ustedes se fijan, jóvenes, aquí tenemos el grupo OH. Se lo voy a acercar un poquito más, tal vez lo puedan ver mejor. Más un segundo aminoácido que es la tirosina. Entonces, ¿cómo es el enlace dipeptídico? Entonces, es la unión de agua. Se rompe la molécula del hidróxido, jóvenes, para formar moléculas de agua. Entonces, a partir de que se rompe esta molécula de hidróxido para formar la molécula de agua, el grupo del aminoácido que tiene el amino se va a unir con el carbono. Entonces, ustedes se fijan, jóvenes, aquí se une el grupo amino con el carbono, con y esta molécula con esta forman lo que es H2O, o sea, empieza a formar agua. Entonces, a partir de esto que ustedes miran aquí es el enlace peptídico, es la ruptura del hidróxido para formar agua y se une el grupo carboxílico del aminoácido 1 y el grupo amino del ácido 2 para formar el enlace peptídico o lo que es el dipeptido. ¿Por qué? ¿Por qué dipeptido? Porque está formado por 2 aminoácidos que se llama alaniltirosina. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Lo único que yo quiero que es que ustedes se fijen al momento de cómo se forman los enlaces peptídicos. No los voy a poner a hacer estas estructuras de aminoácidos ni que se los aprendan porque son bastante complicados. Lo único que yo los voy a poner a diferenciar son los enlaces peptídicos. ¿Bien? ¿Prestaron atención en ese aspecto? ¿Sí, verdad? ¿O no? Ok, se me están durmiendo. Yo sé que se me están durmiendo. Ok. Las proteínas jóvenes las podemos ver tridimensional, únicas y estables. Ahora bien, vamos a ver si les puedo compartir Google y quiero que anoten eso. Es el centro de banco de proteínas que nosotros lo podemos buscar en Google. Centro, vamos a ver, protein bank. Vamos, ay, no me estructure complex. Ok, permítanme que ahorita mismo les estoy buscando la página.
Ok, vamos a ver. No la encuentro, chicos. No me sale aquí en Google. Pero tiene que estar. Ok, creo que ya la hallé, si no me equivoco. Vamos a ver. Ok, sí, excelente. Ok, la página está en inglés, jóvenes, porque las estructuras de las proteínas, o sea, la información que nosotros de cualquier tipo, jóvenes, créanme que sale en inglés. Entonces, chicos, ¿qué significa esta página? Es proteína, o sea, banco de base de datos de proteínas, RCBS. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos aproximadamente 17,000, vamos a ver, 176,224 estructuras macromoléculas de la biología. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ¿qué les quiero enfatizar con esto? Que aquí hay macromoléculas y aminoácidos. Entonces, vamos a ver, ¿ustedes saben cuál es la proteína de la clara del huevo? Y que muchas veces la podemos detectar en nuestro organismo, en la orina. Es la albúmina. Entonces, si yo quiero buscar la proteína de la albúmina, nos vamos aquí a albúmina y buscamos. Ustedes se fijan, no me buscó. Entonces, vamos a ver albúmina. Tiene que salir, vamos a ver. Albumín, aquí está, ok. Vamos a ver, ok. Si ustedes se fijan, aquí nos da la estructura de la albumina y nos está diciendo que se encuentra en el cuerpo humano. También nos está diciendo la fecha en la cual se encontró la estructura de la proteína, el metabolismo, el organismo que es Homo sapiens, o sea, los seres humanos, los seres vivos, macromolécula, que es una proteína, y si nosotros le damos acá, chicos, podemos ver lo que es la figura de la macromolécula. Entonces, ¿cómo nosotros podemos jugar con ella? Entonces, nosotros podemos interactuar. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos ver lo que es en 3D, las anotaciones, la secuencia, la experimentación, las versiones, entre otros. Permítanme. Entonces, chicos, entonces para que nosotros podamos ver la interacción de la estructura, podemos irnos acá, estructure. ¿Qué significa estructura? Entonces le damos, están viendo, ¿verdad, chicos? La página. Les va a ayudar bastante para los que van a optar por el área de medicina. Entonces, algún día tal vez me lo agradecen. Entonces, presten bastante atención que estos jóvenes prácticamente no es como decir la inducción de mi clase, pero se los estoy mostrando. Ok, si ustedes se fijan, chicos, aquí se va a proporcionar la estructura de la proteína y nosotros la podemos actuar o interactuar con ella. Entonces, vamos a esperar a que se cargue. Y si ustedes se fijan, aquí nos da la secuencia del código, la estructura, y podemos interactuar con ella. O sea que con el mismo mouse, nosotros podemos acercarla, aproximarla y ver sus funciones específicas dentro de ella. Si ustedes se fijan, acá está. Miren, con el mismo mouse, yo puedo acercar la estructura, la puedo alejar. Vamos a ver, podemos poner aquí en polímeros, en ligandos, o si solo quiero ver los iones. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos analizar lo que es la molécula. Ay, en este caso vamos a ver, se me expandió demasiado. Y el internet no me está ayudando. Acá, miren, si ustedes se fijan, es la unión de los aminoácidos. Miren, eso es lo que yo quiero que vean, la estructura de las proteínas.
Ok, ¿vieron? Esas son las estructuras de las proteínas que están enlazadas con lo que es un aminoácido y un grupo amino. Ok, vamos a ver si puedo la otra semana mejor porque el internet, no sé, no me da para la página. ¿Será que la página está sobrecargada? Ok, pero vamos viendo con respecto a las proteínas, jóvenes, ¿o no? ¿Vamos bien con la clase? Sí, profe, me comieron la lengua los ratones, profe. No puedo decir nada en su clase, profe. Qué bárbaro. Ustedes parece que no quieren participación en la clase. Bien, cuando hablamos de los aminoácidos, péptidos y proteínas, pues bueno, ya les hablaba y mencionaba que habían 20 aminoácidos comunes encontrados en las proteínas y que se enlazan en lo que es un grupo amino y un grupo alquilo. Por ejemplo, tenemos el ácido aspartico, ácido glumático, la lisina, arginina, histidina, entre otros componentes. Tenemos cómo se forma el ácido peptídico, que ya se los expliqué. Acá están las estructuras de ciertos grupos de los aminoácidos y cuáles son las estructuras de cada uno de ellos, la listina, tirosina, la terminal del aminoácido del grupo, histidina, ácido aspartico, ácido glutamínico, entre otros. Tenemos aquí, chicos, la tabla de la abreviación que de los aminoácidos, en este caso aquí está en inglés, la anilina, su abreviación es ALA y su terminación, o sea que está representada por una A. La arginina, ARG, es su abreviación en letras y una letra, bueno, pues una letra es la R. La asparagina, ASGN, y tenemos lo que es una N en una letra, entre otros. Entonces, a partir de eso, jóvenes, aquí están constituidos los 20 aminoácidos presentes en la naturaleza. Pues los ácidos peptídicos de las proteínas, bueno, pues ya se los mencioné anteriormente, que se rompe lo que es el oxígeno con el hidrógeno y se forman lo que es agua y la estructura del ácido carboxílico con el amino forman el ácido peptídico, o sea, el amino terminal por el carboxilo terminal. Pues aquí no me voy a detener porque nosotros ya conocemos de los enlaces peptídicos y se los vengo estableciendo desde hace tiempo. Entonces, a partir de eso, chicos, también nosotros tenemos que ver las cadenas polipeptídicas. Las cadenas polipeptídicas pueden ser entre 10 hasta 20 aminoácidos y pueden estar constituidas por la tirosina, glicina, por la glicina, o sea, otra glicina. Tenemos aquí también la perosina y la leucina. Entonces, ¿cuáles son los enlaces peptídicos? A partir de rompimiento de las moléculas para formar agua y se añaden a la cadena de carbono o de lo que es el ácido carboxílico con el amino. ¿Cómo está constituida la cadena polipeptídica? Bueno, pues la cadena polipeptídica, jóvenes, ay Dios, está constituida de una cadena principal o esqueletos negros, que es una parte variable y constituida de las cadenas laterales. Por ejemplo, aquí tenemos una, aquí tenemos 2, 3, 4 y 5. Es la estructura de la forma de los ácidos peptídicos.
Los esqueletos pueden formar hasta 100 puentes de hidrógeno, hasta 50 puentes de hidrógeno, ya sea mayor la estructura o no sea mayor. A partir de eso tenemos la estructura primaria dentro de las proteínas, que el científico Dalton era equivalente a una unidad de masa, casi igual a la del hidrógeno. Entonces, kilodalton es equivale a 1000 Daltons, y las proteínas pueden estar constituidas a lo que son 50.000 gramos por mol y podían estar constituidas a 50.000 Daltons. O sea, ¿qué quiere decir? 50 kilodaltons. A partir de eso, cada proteína tiene secuencia a única y definida precisión. Entonces, nosotros a partir de eso, nosotros con solo la abreviación del nombre, nosotros podemos formar cadenas de aminoácidos. Y a partir de eso, nosotros podemos estructurar dónde se encuentran los enlaces peptídicos a partir de la secuencia de los aminoácidos, que es a través de la abreviación de las letras de cada una de las estructuras. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las estructuras primarias, esencial para averiguar es su mecanismo de acción, determinar su estructura dimensional, factores que puedan ser importantes en la patología molecular, revela mucho sobre su historia evolutiva. Entonces, a partir de eso, como les decía anteriormente, la secuencia dentro de las cadenas de aminoácidos pueden estar girando ya sea la cadena lateral, y que puede estar presente en el alfa del carbono y alfa B, omega, que sería la segunda cadena. ¿Y cuál es el enlace peptídico? La formación de un aminoácido de un grupo carboxílico. ¿Cuáles son las estructuras primarias? Bueno, podemos ver los diagramas, el comportamiento de sus ángulos, y a partir de eso tenemos una estructura secundaria que se puede desplegar una cadena peptídica, pero de una estructura regular, o sea, a partir de lo que es doble hélice. ¿Y quién tiene esa estructura de doble hélice? La tiene el ADN, que es una hoja plegada con la beta y con la hélice alfa. Entonces, a partir de eso, la estructura secundaria de las proteínas vienen siendo aportaciones de las macromoléculas con respecto a lo que son las moléculas de ADN. O sea, su estructura de forma es helicoidal. Se genera la torsión uniforme de la cadena polipeptídica, establece los puentes de hidrógeno con lo que es el grupo amino y la cadena principal. A partir de eso, la estructura secundaria, el sentido del giro de una hélice puede ser extrogiro, sentido de las agujas a las manecillas de reloj, o levogiro, contrario. O sea, jóvenes, cuando nosotros hablamos de este tipo de giro, vamos a ver aquí, no me resalta el marcador. Vamos a ver, ok. Entonces, a partir de estos jóvenes, la estructura del ADN, si ustedes se fijan, es una estructura algo así. Entonces, esta es la estructura de una hélice. Pero, ¿cuál es el sentido de la molécula del ADN? Que se añaden a los puentes de hidrógenos y empiezan a formar con la glicina, leucina, la adenina, y empiezan a formar otra molécula de ADN. Entonces se empiezan a convertir lo que son las macromoléculas. Ahí no me quedó muy bien, pero si ustedes pueden ver el giro, que es lo inverso. Entonces a partir de eso se forma la doble hélice, que viene siendo parte de lo que es las cadenas de aminoácidos, o las cadenas de lo que es el conjunto de las macromoléculas del ADN. Tenemos esferas y varías que pueden formar, que pueden ser tipos de estructuras, pero siempre en la formación de hélices. Tenemos la cinta, y también puede estar constituida en cilindros. Tenemos la estructura secundaria, que son las hojas o láminas plegadas, que ya se forman por lo que es parte de las hebras. Siempre, como le digo, el puente de hidrógeno es a partir del grupo H y el oxígeno, y empieza a formarse los grupos de la cadena de aminoácidos y el ácido carboxílico. Tenemos la interacción dentro de ellas, que pueden ser paralelas, antiparalelas. Pueden interactuar entre ellas. Si ustedes se fijan, tenemos de la forma de la esfera de una varilla en manera de una cinta.
superhélice que pueden estar dobladas y extrogiros, o sea, una encima de la otra. También podemos tener hepáctidas repetitivas, como lo que son la lana. Tenemos superlecoidales, que pueden ser 3 hebras enrolladas, por ejemplo, un hilo rojo, un hilo azul y un hilo negro, nosotros las podemos enrollar, entonces a eso se le llama superhelicoidal o soga. Estructura terciaria y secundaria, que es a partir sobre la definición que corresponde a los ligamentos tridimensionales. Las proteínas se desliegan sobre sí mismas, entienden la forma globular, en su manutención participan en cadenas laterales, ya sea en un grupo de átomos o en un conjunto de átomos o de partículas atómicas. Pueden estructurarse en interacción y estructuras internas. Puede ser la mioglobina, que la mioglobina, jóvenes, es transportador de oxígeno a los músculos. En el interior consta completamente de residuos polares. También tenemos lo que son las porinas, que vienen siendo parte de algunas bacterias externas en lo que son los humanos. Tenemos varias estructuras con respecto a la superficie de la hemoglobina humana que se sintetiza en el ADN. ¿Y qué es la hemoglobina humana? Vamos a ver. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la hemoglobina? ¿Qué nos da a entender por la hemoglobina? Hemoglobina. Mire, profe, yo solo lo he escuchado, yo no sé qué es. Solo lo he escuchado, pero no sabe qué es. ¿Algunas veces a ustedes les han mandado a hacer un hemograma completo de sangre? Yo creo que la mayoría, ¿sí? ¿Qué se refieren los doctores cuando dicen es que la hemoglobina la anda muy bien? ¿Qué es? Ninguno ha tenido la curiosidad de preguntarle al doctor qué es hemoglobina. La hemoglobina, jóvenes, son moléculas que están constituidas en la sangre. O sea que prácticamente el término de la sangre en métodos médicos es la hemoglobina. Solo que la hemoglobina, jóvenes, ya ahí le miran los componentes, como lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las arterias. Entonces, a partir de eso, dice, ok, es que tiene una hemoglobina baja, tiene bastante propensidad de glóbulos blancos, por decirlo así. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que hay una alteración en su sistema inmunológico, ya que a partir de eso se lograron ver a partir de la sangre, que es la proteína que está en la sangre. Entonces, a partir de eso empiezan a interactuar todos esos estudios. Entonces, a partir de eso se constituye que la hemoglobina son el estudio técnico de la sangre. ¿Bien? Ok, bien, listos. Espero que así sea porque solo se lo estoy explicando y se los puedo poner en examen. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya hablamos y empatizamos bastante con lo que son ácidos nucleicos. O sea, ¿qué son los ácidos nucleicos? Bueno, los ácidos nucleicos son biopolímeros constituidos por nucleótidos. Se encuentran principalmente en el núcleo de la célula y se componen de nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno y fósforo. Y algunas veces tiene el componente de lo que es el azufre. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es la función principal de los ácidos nucleicos? Almacenar y transmitir información genética. Por ejemplo, jóvenes, el material genético. ¿Cuántos cromosomas tenemos, jóvenes, los humanos? ¿Cuántos? Vamos. 46 creo. 46 cromosomas. Muy bien. ¿Y cuántos pares de cromosomas tenemos? 23. 23. Muy bien. Dentro de esos, jóvenes, los ácidos nucleicos nos ayudan a almacenar y transmitir esa información genética. ¿Y a partir de qué? Bueno, a partir del ARN y el ADN. ¿Qué hace el ARN? Recibe y ejecuta órdenes del ADN. ¿Y qué hace el ADN? Contiene la información genética. Entonces, a partir de eso, la clasificación, jóvenes, del ADN es ácido desoxirribonucleico y el ARN significa ácido ribonucleico.
ribonucleico. Esto ya nosotros lo habíamos visto en química, ¿se acuerdan? En biología, el año pasado. Entonces no voy a detener mucho a estarles explicando lo que establece cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de los ácidos nucleicos, los nucleótidos, que son componentes de los ácidos nucleicos, están formados por una base nitrogenada, que tenemos aquí constituida por lo que es un amino y un grupo de oxígeno, un azúcar, que es una pentosa, que la tenemos aquí, y un grupo fosfato. El grupo fosfato va a estar constituido por una P y 4 oxígenos. A partir de eso también tenemos lo que son los nucleósidos, que los nucleósidos son la base nitrogenada más azúcar. Los fosfatos, jóvenes, máximo tienen solo 3 unidades. Como tenemos aquí la base nitrogenada de los ácidos, tenemos la purina, adenina y la guanina, que están constituidos dentro de lo que es la molécula del ADN. También tenemos lo que es parte de la piranomina, citosina, uracilo y tiamina, que estos ya son puriminas, que son a partir de los ARN. Entonces, a partir de estas moléculas, jóvenes, yo quiero que tengan lo siguiente y espero que siempre se acuerden. Las purinas tienen que ver con el ADN. ¿Cómo está constituida la cadena de ADN? Está constituida por purina, adenina y guanina. La cadena de las piridinas o las purinas están constituidas por una piridina, citosina, uracilo y tiamina. Estas son las moléculas de ARN. Entonces, a partir de eso se contiene la información genética como lo que son los ARN, pues sabemos que su estructura son rizoides, y las ADN sabemos que su estructura es desoxirriboides. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El componente de ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué? Porque su estructura es desoxirribosa. Entonces, a partir de eso, ¿quién fue el científico con respecto a lo que es esta gran amplia gama con respecto a lo que es el estudio de los ácidos nucleicos? Pues Friedrich Mercer trabajó en el laboratorio en el cual en 1989 descubrieron lo que en el ADN contenía nucleína. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que parecía que iba a ser emergente completa la familia de nucleótidos, pero estaba constituida por lo que es fósforo, hidrógeno, nitrógeno, y que quizás se consideraban ciertas proteínas, pero en sí, ¿quién fue el estudio basado en lo que son todas las estructuras de aminoácidos? Bueno, a partir de lo que son los grandes científicos dentro de lo que son las moléculas de ADN, que establecen cada uno de los componentes. Entonces, chicos, aquí tenemos nuevamente lo que les mencionaba anterior y nos quedamos hasta aquí. Preguntas con respecto a la clase. Si ustedes se fijan, se me están durmiendo todos. Denzel me apagó hasta la cámara. Salió corriendo de la clase. No me aparece, Denzel. Ya, bro. Pero no me aparece, se mira negro el cuadrito. Ok. Pero ya prácticamente de aquí, jóvenes, nos queda contenido. ¿Que los voy a aburrir en la clase? Puede ser que los voy a aburrir, puede ser que no, pero sí me gustaría que le pusieran bastante atención a lo que es la bioquímica, jóvenes, porque les va a servir muchísimo para su examen de admisión. Entonces, ¿preguntas con respecto al tema? ¿No? Ok, chicos, entonces apaguen sus camaritas y salgan a recreo. Nos vemos.